No sé si ya la tenemos conectada a Estefanía Breso. Sí, ya la podemos ver. Bueno, bienvenida entonces, Estefanía Breso, historiadora, analista de Nodal de la mismísima Córdoba para el mundo, Latinoamérica y el Caribe. Gracias por venir, Estefa. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo le va a toda la gente de Nodal? Bueno, hola Sol, hola Emi, y bueno, a todos ahí que están, a todos y a todas que están conectadas. Bien, alguna vez dimos cordobeses a la nación que valieron la pena. Estaba viendo quiénes habían sido los presidentes cordobeses, y uno fue, uno de facto, Pedro Eugenio Aramburu, y el otro fue de la Rúa, o sea que tampoco estamos tan orgullosos de la Rúa. No, dimos mejor hablar de los movimientos Sí, insurreccionales, del movimiento Lindo y qué bueno obrero. claro, que nos convoquen desde acá para hablar de los cordobeses que sí, digamos, de los en términos cordobeses que de, sí. Qué bien, Estefanía. Queríamos desde que empezó Rato. este programa de este año en Nodal se prende, teníamos ganas de tenerte aquí con nosotras y aprovechar, bueno, este aniversario, que no tenemos, queremos trabajarlo para dar, ¿no? O sea, tenemos que saber de dónde venimos, pero un poco también para alimentar la lectura de hoy. A ver, contanos un poco vos desde tu mirada, tu lectura, Bueno, un este poco proceso. ustedes estuvieron al principio del programa mientras presentaban los contenidos que iban a desarrollar, de qué se trató este movimiento del Rosariazo, que justamente hoy estaban, hace, bueno, en 1969, estaban en esos días de ese, a mí me gusta un término que usa Matías, hablaba de los octubres calientes, bueno, este fue un mayo caliente para la Argentina, ¿no? Y como bien decías, Emi, centrado en eh, lo que fue el interior del país, porque si bien la centralidad de la lucha más masiva la tuvo Rosario y Córdoba, recordemos que también, como ya hay programas que hablan de eso y que están muy bien trabajados, fue también el mes y el año de los asos, ¿no? Porque fue el correntinazo, el mendozazo, hubo en varias provincias, el tucumanazo, hubo en varias provincias donde los trabajadores y trabajadoras organizadas, bueno, de alguna manera hicieron de ese mayo algo memorable para quienes estamos o nos situamos en el campo de la lucha por la justicia social, ¿no? Y Córdoba, como bien decías vos, que no era casual, se volvió, igual que Rosario, se volvieron centros industriales planificados desde la época de Perón, ¿no? Donde se instalaron automotrices, particularmente en, en Rosario por la cercanía del puerto, ¿no? Donde había muchas industrias, y esas industrias, juntos con las universidades, que eran las universidades más antiguas del país. Después recordemos que después Cordobazo se da lo que es el plan, creo que Taquini, soy malísima para los apellidos, pero creo que es el plan Taquini, que es donde se empieza a descentralizar lo que es el movimiento estudiantil universitario, porque justamente empezaron a observar que esta conjunción de trabajadores y estudiantes, que era en ese momento la alianza que podía en ese momento de alguna manera revertir el reparto de esa riqueza que bien y sostener, en el caso de los indicadores que recién nos compartía Diego, sostener esos indicadores y ir por más, era parte de que se diera esa alianza. Córdoba y Rosario tenían esas particularidades de tener universidad y centros industriales grandes, ¿no? Del interior o de lo que se llama el interior del país, ¿no? Un poco eso, y fueron días muy convulsionados, como vos mencionabas, Emi, fueron días donde se dio esto bueno, movilizaciones a partir del asesinato del estudiante Cabral en Corrientes, y se dieron movimientos de solidaridad que movilizaron además
una bronca acumulada, no solo la bronca, sino que esa bronca estuvo organizada en esos últimos años, 20 años de ascenso, de organización y luchas revolucionarias, y se conjugaron para que se dieran, hay un término que usa Sixo, que lo trae también desde una lectura del materialismo, que se dieran también condiciones de insurrección, ¿no? De insubordinación, ¿no? Y una palabra que, charlando por ahí con Matías Feito en algún momento, eso de la desobediencia, ¿no? Bueno, me parece que son como esa alianza con esos hechos que desencadenaron esa bronca, digamos, organizada, dieron esas épicas luchas, que hoy que se habla tanto de la épica, dieron estas luchas para que se dieran estos movimientos que hoy podemos hablar desde Córdoba orgullosamente que uno se vio aquí. Así que bueno, me dieron el pie y aceleré. Sí, nos parece bien igual, pero has tirado, digo, categorías que recontra valen para pensar en la actualidad también, es muy redundante, la actualidad del movimiento social y político de la Argentina, porque viste que los discursos dominantes, la línea de este gobierno en particular, pero no solo de porque hemos tenido anteriores también, que intentan todo el tiempo destruir la conceptualización de que es posible un movimiento insurreccional, de que es posible tensionar las condiciones sociales y políticas para construir poder popular, ¿viste? De que todo lo que se corre un poquito en términos de organización social y que discute o que critica, nos pasa mucho en el gobierno de Alberto Fernández, cuando las organizaciones discutíamos la dirección del gobierno, ya se asumían las organizaciones, pero cuando el pueblo discutía las condiciones también, la dirección de ese gobierno se la tildaba como de traidora, golpista, hay un montón de debates que hay que poder recuperar, porque tenemos la memoria reciente de esta acumulación política del pueblo organizado argentino en una situación que es diferente, pero que sigue constituyendo una situación de posibilidad en la medida en que haya organización, en la medida en que se debata programa, en la medida en que se tejan las redes, también en una sociedad muy fragmentada, en una sociedad polarizada y no porque sí. Yo tengo, mientras hablabas, Estefa, ¿no? Con estas categorías de la ¿no? insubordinación, la desobediencia, salieron las categorías, ¿no? Empezaron el joven rebelde, el insurgente, que fueron construyendo además, ¿no? La categoría del enemigo interno, que fue, ¿no? Hay estudios de Sixo, que lo nombrabas recién, que se hicieron se hizo mucha inteligencia desde el régimen sobre los movimientos del Rosariazo y el Cordobazo, con helicópteros, y eso fue el preludio después también de los 30.000 desaparecidos en la dictadura. Que la inteligencia empezó ahí, ¿no? Empezó antes la estrategia, la definición de la estrategia, que fue genocida a partir del 76, pero fue una respuesta a un movimiento de lucha, hubo batalla, el pueblo batalló, hubo victoria también. Me parece que es importante verlo en este sentido. Y una pregunta hoy, a ver, yo no sé si tenemos la respuesta, pero a ver qué pensás, Estefa, ¿no? Esto de decir, bueno, tomó centralidad no la capital del país, sino los grandes centros industriales en lo que llamamos el interior, mal llamado interior, en las provincias argentinas, en algunos centros urbanos, ¿no? Que tenían que ver con los polos industriales, y ahí estaba el sujeto que terminó siendo obrero estudiantil, esta alianza, ¿no? ¿Cómo lo pensaríamos hoy, no? Porque ¿qué pasa con estas nuevas reconfiguraciones territoriales, donde decimos que el movimiento obrero de overall ya no existe, donde la emergencia de nuevas formas de trabajo, donde las juventudes están pasando 9 horas en Argentina frente a un teléfono, una pantalla, nuevas formas de trabajo? ¿Cómo repensar, ¿no? Esta distribución espaciotemporal del sujeto que va a encabezar y está encabezando seguramente
esta reconfiguración para, ¿no?, organizarse contra su enemigo de clase. ¿Cómo lo podríamos pensar? Digo, o por lo menos, ¿qué elementos? Vos querés la fórmula de Coca-Cola. Claro, No, y aparte que acaba de tirar un debate que mínimo nos podría durar 4 o 5 horitas más de programa, pero me encanta. Algunos elementos tiremos nomás, para pensarlo, porque sé que no tenemos la respuesta, digo, somos parte del mismo equipo de análisis. Yo creo que sí, ahí, digo, me parece que yo tomo siempre ahí qué sé yo, bueno, me parece, digo, que a ver si puedo ordenar lo que estoy pensando. Digo, son cosas que me parece que en otros espacios, o en los espacios donde nosotros participamos y analizamos la realidad, nos preguntamos, tratamos de buscar respuestas colectivas. Creo que una de las cosas que me parece que en este tiempo está como fuera de la agenda, como la posibilidad, ¿no? Eso que decía el Sol. Está siempre la posibilidad de otra cosa. Y eso es me parece que es un enfoque que hay que poder incorporarlo como posibilidad, y no solamente dentro de esa posibilidad pensar solamente la resistencia, ¿no? Sino que pensar también la iniciativa dentro de la posibilidad. Parece que eso es como, a ver, yo estoy buscando cosas para pensar y poder abordar de alguna manera la pregunta que hace la ESMI, ¿no? Pero esto que decía la Sol, la posibilidad, y no solo la posibilidad de resistencia, sino que la posibilidad de iniciativa en esto de poder relacionar lo que estamos analizando hoy, que es el Rosariazo. No hubiera habido un Rosariazo si no hubiera habido una resistencia peronista, una iniciativa, y bueno, y en el 55 seguramente no estaban pensando en la posibilidad del 69, estaban pensando sí en la resistencia, pero en la posibilidad, esa resistencia respondía a una posibilidad de la vuelta de un líder en ese momento, del líder al cual le habían hecho el golpe de Estado y el cual tuvo 18 años exiliado, y que representaba no solamente un liderazgo populista, sino un liderazgo de sueños, esperanza y de mejoras reales de la clase trabajadora argentina, ¿no? Entonces, me parece que en ese marco pensar, digo, es esto, incorporar la posibilidad. Después, otra de las cosas, digo, en esto, cómo pensar o cómo actuar o tener nuestra praxis en estos tiempos donde ya no tenemos ese Agustín Tosco, ese Raimundo Ongaro, ese Atilio López, o sea, personajes que nosotros y dirigentes, dirigentes porque la mayoría eran varones, si bien había compañeras que fueron después reivindicadas, en ese momento era más difícil visibilizarlas por las discusiones que por ahí se dieron posteriormente, pero me parece que en eso que hoy no tenemos es habilitar las discusiones como con posibilidades de revertir lo que está pasando, no solamente resistir lo que está pasando, sino poder revertirlo y tener iniciativas, ¿no? Y me parece que esto, ¿no? Poder profundizar en pensar y en estudiar, y esto que está haciendo Nodal, ¿no? Que es poder ocupar los espacios donde hoy circula esa conducción, esa famosa que hoy le han puesto batalla cultural, que tiene su predominancia en las redes sociales. Bueno, poder hacer, es parte de las iniciativas, poder disputar los tiempos, poder disputar esas mentes, poder disputar los tiempos de reflexión, esto que habla Lucas siempre, ¿no? Que no quedarnos en la inmediatez, o que esa inmediatez te lleve a pensar otras cosas, esos 2 segundos que dice que estamos con el celular, que dura 2 segundos, y vos tenés que captarla. Bueno, ¿cómo pensar cómo lo captamos para pensar la posibilidad de revertir la realidad? Totalmente, a mí me parece que son los elementos para pensar. Obvio que mi pregunta no tiene respuesta, si no ya estaríamos haciendo, ¿no? Ya estaríamos volteando a Milei hace rato, estaríamos en otra situación, pero me parece importante esto, ¿no? No solo resistencia, sino iniciativa, cómo pensar estas nuevas formas de organizarnos, y también cómo pensar esta crisis institucional también, Estefa, que tanto hemos charlado con vos también,
de decir, bueno, un año antes se había partido la CGT. Ese líder que se esperaba, que nos traías recién, me parece importante porque Perón también fue disputado dentro del movimiento popular. Claro. Hubo discusión teórica, hubo debate de ideas dentro del gran movimiento popular, esperando a Perón, y se lo disputó. Se lo disputó la iniciativa reformista y la iniciativa revolucionaria. Hubo los tiros debate. Claro, se lo disputó a los tiros. A los tiros se lo disputó en grandes debates. Era un lujo escuchar los debates de los dirigentes. Bueno, hoy hay que pensar dónde... Digo, porque no podemos pensar que no hay nada. Empezaste así, ¿no? Hay un tiempo de oportunidad. ¿Dónde están? Claro. Bueno, el héroe colectivo, trayendo también, ¿no?, el Eternauta y su penetración cultural. Bueno, ¿cuáles son las nuevas formas de liderazgo y dónde debatimos y cómo lo hacemos? Me parece fundamental esto que nos traías, Estefa. Creo que la pregunta está abierta. A mí me encanta tenerte en este programa de Nodal. Yo creo que me gustaría, vamos a volverla a invitar a Estefa. A mí me gustaría que se arme un espacio fijo, no veo por qué no. Sí. Me gustaría hacer revisionismo histórico desde el pueblo y para el pueblo con Estefanía Bresso. Porque parte de la conducción ideológica central, estructural, tiene que ver con la historia de mierda que nos contaron, que es la historia de los vencedores. Si nosotros nos podemos reconocer en nuestra historia popular y de lucha, ahí es donde también se generan mayores condiciones para pensar en esa posibilidad que se construye y que no tiene que ver con una dádiva de la clase dominante o con un conjunto de espontaneidades, sino con la participación activa, con el rol, con el protagonismo, ¿no? Con asumir que el enemigo, como bien plantea Estefa, siempre ha sido enorme, pero la posibilidad se ha construido. Y a mí me parece central eso en tiempos donde, como bien decía Estefa, pasamos 9 horas scrolleando y en la inmediatez del consumo de contenidos, soretes que nos llenan la cabeza de basura. Digo, poder abrir estos espacios para repensarnos de cara al futuro es central porque nos está dominando el pragmatismo, si no, ¿viste? Escucho una cantidad de dirigentes que dicen esto se puede y esto no se puede, y bueno, la historia... La historia siempre demostró que fácil no es. Claro, me gusta... Vamos a aprovechar mayo, si les parece. Esto nada que ver, en vivo lo estoy diciendo, pero podemos aprovechar mayo, que es todo... Es un mes muy importante, el mayo caliente, decías, Estefa, para trabajar este tema en profundidad y traer los elementos que nos permitan pensar en una neblina desinformativa y en un escenario encima electoral, con una democracia bastardeada, ¿no? Y ya, yo creo, donde hemos sido desalojadas las mayorías populares, me parece fundamental traer los debates estos, Estefa, que nos estás invitando a dar. Pero bueno, no sé, siendo las 11:05, yo tengo ganas de seguir charlando. Yo también, y más que se conectó ahora Estefanía Bresso desde allí. Bueno, pero como dice Demi, hay un mayo largo, por suerte es uno de los meses que nos ha traído digo esto, que como para cerrar, me parece que debatir estas cosas y poder hacer las relaciones orgánicas con el presente también alimenta esa nueva moral que necesitamos, ¿no? Cómo constituimos y construimos, viste que ahora le dicen épica, viste, están todos con esa palabra, digo, pero es la moral revolucionaria, la moral del hombre nuevo, de la mujer nueva, digo, es eso, digo, y es repensarlo en estos tiempos, ¿no? Y con estas... con estas sorpresas, no me sale la palabra, hay una palabra que usa Lucas que siempre no me va a salir ahora, que la toma de Sartre, pero bueno. Contingencias, con las contingencias. Con las contingencias que también vienen de espacios que uno no se pierde. Lo del Eternauta abrió una cantidad de discusiones, más allá de que hay posicionamiento de decir, che, pero lo banalizan porque está en net. Bueno, veamos la oportunidad. No sean mala onda, en serio. Es la oportunidad y es pensar la posibilidad de también constituir sobre nuestro bagaje histórico de luchas de las clases trabajadoras nacionales y latinoamericanas, la nueva moral que hoy necesitamos para dar batallas que necesitamos dar con iniciativa y no solo en el campo de la resistencia. Bueno, nada más así no nos preguntan. Todo el chat te saluda.
Todo el chat te agradece, Estefa. También se quedarían conversando con nosotras. Así que muy prontito, aprovechando el mayo caliente, y después cuando nos metamos en cada mes, nos van a sobrar las razones para discutir la historia y el presente de América Latina y el Caribe, la Argentina en particular, con Estefanía Bresso, por supuesto, analista de Nodal, que hoy nos acompañó hasta una próxima columna. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias acá al equipo que ha hecho el aguante en la operación. Gracias, Estefanía Bresso, desde tierras cordobesas, acompañándonos, analista de Nodal. Me encanta además que seamos 3 mujeres hablando del rosariazo y el cordobazo. Creo que estamos mejor, por eso está bueno lo que nos traía Estefanía. Estamos mejor porque en aquel momento las mujeres fuimos parte. Hay una foto muy famosa del cordobazo donde aparece Tosco, que aparecen varones, hombres varones, solo en la foto, y ha aparecido hace muy pocos años, se ha conocido la foto completa, donde se ve toda la columna, ¿no? El frente de arrastre, o la bandera de arrastre, o el frente de marcha, donde la mitad de ese frente de marcha eran mujeres.